Buenas noches. El día de hoy hablaremos del electromagnetismo. Es la rama de la física que estudia el comportamiento del magnetismo y la electricidad, la interacción entre partículas cargadas y los campos magnéticos eléctricos. La electricidad y el magnetismo están estrechamente ligados por el movimiento y la atracción de las cargas en la materia. Ahora veremos algunos conceptos básicos, como la carga eléctrica. Es una propiedad fundamental de las partículas de la materia. El átomo tiene en su núcleo protones positivos y rodeando al núcleo electrones negativos. Entonces, cuando el número de electrones y protones es igual, la carga de este átomo es neutra. Cuando los protones son más, la carga es positiva. Y cuando los electrones negativos son más que la carga positiva, esto será negativo. Campo eléctrico y campo magnético. El campo eléctrico es una fuerza que rodea una partícula y ejerce una fuerza sobre otra partícula que está en las inmediaciones. Es una cantidad vectorial representada por la letra E. Sus unidades son el voltio por metro o el coulomb. Una carga puntual positiva genera un vector, un campo eléctrico en dirección radial y dirigido hacia afuera de este, mientras que una carga negativa genera un vector, un campo eléctrico en dirección hacia ella, dentro de ella, como vamos a ver en las siguientes figuras. La positiva vemos que todo se desplaza fuera de ella y la negativa la atrae. Campo magnético. Este se produce cuando hay flujo o movimiento de cargas eléctricas. En esta región actúan las fuerzas magnéticas. Un campo magnético rodea una partícula cargada y ésta crea un campo magnético a través de su movimiento. Cada electrón produce un pequeño campo magnético en el átomo. En la mayoría de materiales, los electrones se mueven hacia diferentes direcciones, lo cual anula un campo. En los elementos como el hierro, el níquel y el cobalto, los electrones se mueven en una misma dirección, por decirlo así, produciendo un campo magnético neto. A esto se les llama materiales ferromagnéticos. En estos materiales ferromagnéticos también el movimiento es un poco aleatorio, por eso no tiene pues una fuerza magnética. Imanes. Este es el resultado de la alineación permanente en el campo magnético de los átomos. Esto quiere decir que este siempre va a tener un polo sur o un polo norte. Entonces, electroimanes. Estos son unas piezas de hierro que están dentro de una bobina de alambre, a través del cual se hace pasar una corriente eléctrica. Cuando esta está encendida, los átomos de la pieza se alinean con el campo que genera la bobina, generando así una fuerza magnética, que será aún mayor cuando el sistema esté encendido dependiendo del uso. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una batería de 9 voltios que está conectada a un embobinado que se le ha hecho en una puntilla. Esta puntilla, al estar así conectada, se convertirá en un imán, pero como está alimentado por una corriente eléctrica, por eso se le llamará un electroimán. Inducción electromagnética. La inducción electromagnética descubierta por Joseph Henry y Michael Faraday es la producción de energía de electricidad por medio de un campo magnético en movimiento. Al hacer pasar un campo magnético por una bobina de alambre u otro material o conductor, se provoca un flujo de carga o corriente cuando el circuito está cerrado. La inducción electromagnética es la base de los generadores y prácticamente toda la potencia eléctrica producida en el mundo. La inducción se produce cuando la energía de un campo electromagnético es transferida a un cuerpo expuesto dentro de su radio. Cuando dicho cuerpo es un conductor y es parte de un circuito cerrado, se produce una corriente inducida. Entonces, cuando pasamos el imán a través de este embobinado, se va a generar una corriente eléctrica que también pues, va a variar según el lado que estemos pasando el imán. Entonces, si pasamos el imán por la parte roja, hará un movimiento hacia alguno de los dos lados, y cuando pasemos el lado azul, hará el movimiento hacia el lado contrario.
Para el siguiente experimento de campo magnético usaremos unos alfileres que están amarrados en un extremo y pegados a la mesa con una cinta. Usaremos este imán, está un poco roto pero funcionará para el experimento, y este carrete de hilo que le dará altura al imán. Luego lo que haremos será acercar las agujas, los alfileres, al imán para que sean atraídos por su campo magnético. Como podemos ver, cada uno de los alfileres pareciera levitar debido a que se encuentran atraídos por el campo magnético del imán. Este campo es una fuerza invisible que rodea el imán, entonces el magnetismo atrae los materiales ferromagnéticos que tenga a su alrededor y más cercano a su campo. En materia de energía, pues para la humanidad han tenido muchos avances. Algunos de estos avances han sido el motor eléctrico, las microondas, las radiaciones electromagnéticas, la climatización y el enfriamiento para conservar algunos medicamentos, los motores de combustión, la construcción de tomógrafos, mamógrafos para la rama de la salud, la televisión, el radar, también se usa mucho para las redes de internet y el almacenamiento digital. Muchas gracias.